Hola, muy buenos días, tardes, dependiendo del horario en el que nos vayan a acompañar. Pues en el marco del día 25 de noviembre, en el Día de la Violencia contra la Mujer, soy la doctora Arcelia Moreno Agras del plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM en México. Y bueno, les he preparado esta charla que tendrá para, pues, en conmemoración de este Día de la Violencia contra la Mujer, pues una iniciativa que tiene la Unión Europea y Naciones Unidas denominada Spotlight, de poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Es importante mencionar que esta es una iniciativa, pues en el año 2019, con la intención pues de estar orientando para la prevención y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas a nivel global. Es importante señalar que el impacto de Naciones Unidas respecto a este órgano de ONU Mujeres en América Latina y el Caribe nos ha mencionado que tenemos 24 millones de personas que han sido beneficiadas por las actividades que se han implementado gracias a programas como este que es Spotlight en todos los programas nacionales y regionales, en donde tenemos a más de 16 millones que son mujeres. La iniciativa Spotlight es una asociación estratégica mundial entre Naciones Unidas y la Unión Europea, en donde su objetivo principal es garantizar que todas las mujeres, especialmente las marginadas, que son especialmente pues las vulnerables, vivan libres de violencia y de estas prácticas nocivas que siguen ocurriendo hoy siglo XXI. Es importante también que ustedes sepan que dentro del marco de la política en la Unión Europea y en el mundo, pues para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, tanto la Unión Europea y en el mundo, pues está luchando para hacer ver que es un problema constante a nivel internacional y que es importante reforzar las medidas de prevención contra estas prácticas nocivas en todo el mundo. Así pues, surge esta iniciativa Spotlight que tiene un papel súper importante porque con esto fortalece los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente de la Agenda 2030, específicamente el objetivo 5 y el objetivo 16. Ambos objetivos, cada uno con sus metas específicas, nos hablan uno sobre materia de género y el 16 sobre todo sobre las políticas públicas que cada uno de los países miembros de Naciones Unidas tendrían que estar abonando en pro de la erradicación de la violencia contra la mujer. Así pues, estos, además de la Agenda 2030, de estos dos objetivos que les estoy comentando, hay un plan de acción específico dentro de la Unión Europea en materia de género que va en un proyecto de 4 años, del 2021 a 2025. Y ahí está todo este sustento. Pues es importante que ustedes sepan, y seguramente muchos lo saben, a través del Tribunal de Cuentas Europea, a partir de datos de Violence Against Women Prevalence Estimate de la Organización Mundial de la Salud del año 2018, nos señalan que una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida a partir de los 15 años. Y esto llama mucho la atención, porque quiere decir entonces que tenemos que seguir informando y seguir fomentando espacios académicos y cualquier espacio que se tenga para divulgar la erradicación de la violencia contra la mujer y muchas veces las prácticas nocivas que se tienen en las relaciones personales, pues puede surgir, pues obviamente, o va detonando cada vez más que esto siga prevaleciendo en una cultura de violencia. Es importante también, me parece, que dentro de lo que estamos hablando, la violencia doméstica, que está incluida sobre todo en el marco de este tipo de violencias con las parejas o exparejas, sigue siendo una de las formas más frecuentes de violencia en las niñas y en las mujeres. Y así entonces tenemos una gran cantidad de casos de feminicidio definidos también como asesinatos de mujeres y niñas por motivos de género, se perpetran muchos de ellos en el seno de la familia, en el seno donde se supone que hay más confianza y más seguridad.
Se señala que en el año 2019 alrededor de 50,000 mujeres en todo el mundo fueron víctimas de asesinatos relacionados con el género. Y esta es una cifra que ha ido en aumento. Y entonces nos muestran que los estudios recientes muestran que tras la pandemia COVID-19, que nos confinó a muchas mujeres, pues en nuestras casas, así como también obviamente a todas las personas, pues nos confinaron a estar en casa, y esto trajo una intensificación de la violencia contra las mujeres en todo el mundo. Y esto pues obviamente fue ocasionado pues tras una pandemia, y con esto las prácticas nocivas que se siguieron extendiendo en todo el mundo. Así pues, menciono una de las prácticas nocivas que sigue aún en este año 2023, siglo XXI, que es sobre la mutilación genital femenina, que se calcula que asciende al menos a 200 millones. Eh, cada año más de 4 millones de niñas corren el riesgo de sufrir una mutilación genital femenina como un acto de cultura en África, sobre todo en Nigeria y en algunos otros países africanos. Otro de las prácticas nocivas es el matrimonio infantil, que es muy elevado. En los países menos desarrollados, este número se está duplicando. Entonces, tenemos que el 40% de las niñas se casan antes de los 18 años, y el 12% de las niñas se casan antes de los 15 años. Y entonces, eh, tras hacer pues un análisis de la situación, pues vemos que pese a las legislaciones que existen a nivel internacional sobre el matrimonio precoz en todo el mundo, pues aún persisten estas prácticas nocivas, en donde tenemos que 1 de cada 5 niñas se han casado o viven en pareja antes de los 18 años. Y entonces por eso hay una lógica de por qué surge esta iniciativa de Spotlight, de erradicar este tipo de prácticas nocivas, de un compromiso político por parte de los países miembros, tanto de Naciones Unidas como de la Unión Europea, para eliminar todas estas formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y obviamente identificar los tipos específicos de violencia que han seguido prevaleciendo en todas las regiones a nivel mundial. Y esta iniciativa de Spotlight pues centra sus acciones en regiones geográficas muy puntuales, llamando la atención en estas prácticas nocivas en determinados continentes. Por ejemplo, en África tenemos, como ustedes lo ven en la pantalla, esta violencia sexual y de género, con especial atención en estas prácticas nocivas sobre los derechos sexuales y reproductivos, hacer hincapié en esto, en el respeto de los derechos humanos. En Asia, la trata de seres humanos, violencia sexual y de género y matrimonio infantil. En el Pacífico, la violencia doméstica, y en el marco de la pareja o de la expareja. En el Caribe, pues prevaleciendo la violencia doméstica y familiar. Y en América Latina, lamentablemente, la situación de feminicidio. Así que entonces, la iniciativa de Spotlight de la Unión Europea y Naciones Unidas se basa en una teoría de cambio, una metodología que describe las hipótesis que sirven obviamente de base para la intervención que se está dando. Entonces, su objetivo es hacer frente a la violencia contra las mujeres y las niñas en sus múltiples niveles, a través de acciones muy puntuales y muy identificadas en cada una de las regiones, que van centrándose en 6 pilares. Y entonces, dentro de esos 6 pilares, entre ellos encontramos, por ejemplo, lo de las políticas públicas y la legislación. Otro, sobre el establecimiento de instituciones que fortalezcan la prevención. Y dentro de estos, pues tener no solamente las normas, sino también estos comportamientos sociales que tienen que ir modificándose en nuestras sociedades, darle servicio a las personas que sean asequibles, para tener pues una cultura de la prevención, así como contar con los datos específicos o datos muy puntuales, para tener obviamente evidencia de que estas prácticas siguen estando vigentes. Y por otro lado, el último pilar, que son los movimientos de las mujeres, estos grupos de defensa de los derechos de las mujeres, estos movimientos autónomos y organizaciones de la organización civil, incluidos obviamente las representaciones de los jóvenes, los grupos que se enfrentan a múltiples e interrelacionadas de interrelaciones que tienen que ver con discriminación, con el empoderamiento de las mujeres, el avance de la igualdad de género, y sobre todo la erradicación de la mujer
y de las niñas en el mundo. El enfoque que tiene Spotlight se complementa con el principio de no dejar a nadie atrás. Esto significa que las medidas que se van tomando se tienen que ir centrando específicamente en las poblaciones marginadas. ¿Y estas quiénes son? Pues son mujeres y las niñas con discapacidad, los pueblos indígenas, migrantes, personas mayores, las minorías étnicas, las personas que viven en la pobreza o cualquier grupo que se esté enfrentando a múltiples e interseccionales de formas discriminatorias. Spotlight es una iniciativa política visible del alto nivel que es lanzada por el comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea y el secretario general adjunto de la Unión Europea con el propósito de eliminar, prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas y acentuar de alguna manera la cooperación y el apoyo entre la Unión Europea y Naciones Unidas. Esto ha sido financiado en gran medida por la Unión Europea con una contribución de más de 497 millones de euros, de los cuales 465 millones de euros son gestionados por la Unión Europea y los restantes son gestionados a través de una convocatoria de propuestas específicas para organizaciones de la organización civil. Otros donantes solo se han comprometido de importes, digamos, simbólicos, aunque el plan original era que poco a poco fueran contribuyendo y se sirviera una financiación final y atrajera más financiamiento de más donantes. Con esto, pues ustedes ven que es una iniciativa que fortalece pues esta visualización de un problema tan grave como es la violencia contra la mujer y que bueno, se hacen esfuerzos cada vez mayores para tratar de erradicar este tipo de acciones en contra de las mujeres en todo el mundo y que finalmente pues está generando un poco de cambio, ha sido limitado, realmente ha sido una propuesta pues realmente de apoyo, de fortalecer, como menciono, los objetivos 5 y 16 de la Agenda 2030. Sin embargo, pues realmente los resultados siguen siendo alarmantes. Así que pues hay que seguir abonando y seguir con los espacios académicos o los espacios que tengamos para poder seguir hablando del tema, porque es un problema que existe y que lamentablemente pues trae consecuencias muy graves en la vida de mujeres y niñas en todo el mundo. Muchas gracias y espero que esto les haya servido para pues conocer un poco más de la violencia contra la mujer en el mundo. Muchas gracias.